Cristo bendijo a los niños, les enseñó que debían amar y siempre ser como Él. Ese amor que a los niños dio también es para mí. Un testimonio yo tengo de Él, yo sé que me ama sin fin. Él vive, sí, Cristo vive para mí, le doy mi corazón, yo sé que me ama el Señor. Heme aquí en un bello lugar, obedeciendo a Cristo. Sus enseñanzas la noche de hogar fuerte me hacen crecer. Con mi familia me quiero esforzar y amar al Señor. Heredaremos mansión celestial, no hay mayor galardón. Él vive, sí, Cristo vive para mí, le doy mi corazón, yo sé que me ama el Señor, yo sé que me ama el Señor. Buenos días, mis queridos niños. Esta es la clase de Ven, Sígueme primaria del domingo 1 de noviembre, que cubre el libro respectivamente del profeta Mormón, que es el penúltimo libro en el libro de Mormón, de los capítulos del 1 al 6, y se titula Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Este es el mensaje del profeta Mormón para el pueblo de Nefi. Mormón se encargó de hacer un compendio de las planchas de bronce, de las planchas de oro, y pues todo lo estaba él preparando tal y como Amarón se lo pidió, como el Señor se lo pidió, y los preservó para que se pudiera guardar la historia de su pueblo, los mandamientos, los convenios que el Señor había hecho con su pueblo. Entonces, Mormón fue un profeta que fue un hombre justo desde niño. Desde que nosotros somos niños pequeños, podemos desarrollar ciertas cualidades espirituales y vivir en rectitud. Tenemos que aprender a ser responsables, obedientes, a desarrollar nuestra propia fe, nuestro propio testimonio. Y pues es lo que hizo Mormón desde pequeño. Antes de ver este video, vamos a leer Mormón 1, del 1 al 3. Ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y he oído, y lo llamo el libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. ¿Cuántos de ustedes, niños, al igual que Mormón, tienen ustedes entre 9 y 10 años? A los 8 años nosotros nos podemos bautizar, entrar a las aguas bautismales, como lo hizo Jesucristo en el río Jordán. Y cuando ya tenemos 10 años, pues como dice esta escritura, él empezaba a adquirir cierta instrucción de la ciencia de su pueblo. Entonces él estaba aprendiendo de la ciencia, así como ustedes aprenden de la escuela, matemáticas, español, ciencias naturales, física, química, astronomía, ¿sale? Y me dijo Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Esta era una de las cualidades
que él tenía, que era muy observador. Así que, pues ustedes en la escuela, en sus experimentos, en sus tareas, tienen que aprender a ser observadores para que puedan ustedes aprender y descubrir lo que hay en el mundo, lo que hay de conocimiento en las cosas, en los libros, en los experimentos, en las experiencias, en las enseñanzas. Traten ustedes de aprender de los buenos libros, traten ustedes de aprender conocimiento tanto por el estudio como la fe, ¿sale? Vamos a leer el 3. Por tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llama Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Recordemos que también en el cerro de Cumora, el profeta José Smith también se le envió el ángel Moroni, el hijo de Mormón, le indicó el lugar exacto donde estaban las planchas del libro de Mormón, ¿sale? Planchas de oro, las planchas de bronce mayores y menores estaban escondidas para que los lamanitas no las pudieran encontrar, o las personas malas podrían encontrar esas planchas, y pues como eran de metales preciosos esas planchas, ellos podían sacar un dinero, un provecho, venderlas o hacerse ricos. Pero pues ese no era el propósito de las planchas, porque contenían los grabados del Señor que Él, por medio del Espíritu, ha mandado a los profetas escribir por su propia mano. Ahora sí vamos a ver el video del capítulo 49 de las historias del libro de Mormón en video. Vamos a ver qué nos dice este fragmento, esta película. Capítulo 49. Mormón y sus enseñanzas. Muchos años después de que Jesucristo visitó a los nefitas, un grupo pequeño de personas dejó la iglesia y comenzaron a llamarse lamanitas. Con el tiempo, casi todas las personas se volvieron inicuas, tanto los nefitas como los lamanitas. Un hombre justo llamado Amarón tenía a su cargo los registros sagrados. El Espíritu Santo le indicó que los escondiera para que así estuvieran seguros. Amarón le dijo a Mormón, un niño de 10 años, dónde estaban escondidos los registros. Amarón sabía que podía confiar en Mormón. Cuando cumpliera 24 años de edad, Mormón habría de obtener las planchas de Nefi y escribir en ellas la historia de su pueblo. Cuando Mormón tenía 11 años, se desató una guerra entre los nefitas y los lamanitas. Los nefitas ganaron y hubo paz nuevamente. Pero los nefitas eran tan inicuos que el Señor se llevó a los 3 discípulos, con lo cual no hubo más milagros ni sanidades. La gente no recibió más la guía del Espíritu Santo. Cuando Mormón tenía 15 años de edad, Jesucristo lo visitó. Mormón aprendió más acerca del Salvador y de su bondad. Mormón quería predicar al pueblo, pero Jesús le dijo que no, porque la gente era demasiado inicua. Sus corazones estaban en contra de Dios. Al poco tiempo empezó otra guerra. Mormón era alto y fuerte, y los nefitas lo escogieron para que dirigiera su ejército. Los nefitas lucharon contra los lamanitas por muchos años. Mormón trató de alentar a su pueblo a luchar por sus hogares y sus familias. No obstante, los nefitas se habían vuelto tan inicuos que el Señor no los ayudaba. Mormón dijo a los nefitas que se salvarían solos si se arrepentían y se bautizaban, pero el pueblo se negó a hacerlo. Ellos se jactaron de su fuerza, diciendo que matarían a todos los lamanitas. Debido a la iniquidad de los nefitas, Mormón se negó a seguir siendo su líder. Los lamanitas empezaron a derrotar a los nefitas en cada batalla. Mormón decidió dirigir nuevamente los ejércitos nefitas. Él sabía que los nefitas inicuos no ganarían la guerra. No se arrepintieron ni oraron para pedir la ayuda que necesitaban. Mormón sacó todos los registros de la colina donde Amarón los había escondido y escribió para la gente que algún día leería ese registro. Él deseaba que todos, incluso los judíos,
supieran acerca de Jesucristo, se arrepintieran y fueran bautizados, vivieran el Evangelio y fueran bendecidos. El Espíritu inspiró a Mormón a juntar las planchas menores de Nefi, las cuales contenían las profecías acerca de la venida de Cristo, con las planchas de Mormón. Mormón llevó a los nefitas a la tierra de Cumorah, en donde se prepararon para luchar de nuevo en contra de los lamanitas. Mormón estaba envejeciendo. Él sabía que esta sería la última batalla. Él no quería que los lamanitas encontraran los registros sagrados y los destruyeran. De modo que dio las planchas de Mormón a su hijo Moroni y ocultó el resto de las planchas en el cerro de Cumorah. Los lamanitas atacaron y mataron a todos los nefitas, menos a 24. Mormón resultó herido. Mormón estaba triste por la muerte de tantos nefitas, pero él sabía que habían muerto porque habían rechazado a Jesús. Mormón había tratado de enseñar la verdad a los nefitas. Les había dicho cuán importante era tener fe en Jesucristo. Había tratado de enseñarles a tener esperanza por medio de la expiación de Jesucristo y a tener caridad, que es el amor puro de Cristo. Y Mormón le había escrito cartas a su hijo Moroni, quien también había enseñado el Evangelio a los nefitas. Mormón escribió acerca de la terrible iniquidad de los nefitas. Le pidió a Moroni que permaneciera fiel a Jesucristo. Los lamanitas mataron a Mormón y a todos los nefitas, menos a Moroni, quien terminó de escribir los registros. Muy bien, niños, pues esa es la historia del profeta Mormón. Es una historia triste porque realmente el deseo de todos los profetas desde el primer libro de Nefi era que los nefitas se arrepintieran, se allegaran a su Dios y pudieran ellos construir el pueblo del Señor, una nación libre, llena de bendiciones, pero desafortunadamente ellos no hicieron caso de los profetas. Si no hacemos caso de los consejos, de las enseñanzas del Salvador, pues hay consecuencias en nuestra vida temporal, en nuestra vida terrenal. Aquí vemos la imagen de otro niño de 10 años que cantó en su presentación de la primaria. Aquí vemos la imagen de Mormón también a los 10 años, cuando recibió instrucciones de Amarón, luego recibió instrucciones a los 15 años, después a los 24 años el Señor lo fue preparando para que él pudiera cumplir la misión de su vida. ¿Cuál es la misión de la vida de cada uno de ustedes, niños? La misión ahorita de ustedes es estudiar, ven, sígueme, las enseñanzas de Jesucristo que están plasmadas en las planchas del libro de Mormón. Ustedes las han estudiado por medio de estas clases y también que ustedes se desarrollen física e intelectualmente en la escuela, que ustedes puedan estudiar, terminar la primaria, terminar la secundaria, terminar la preparatoria y que puedan ustedes escoger una carrera profesional, una carrera técnica, puedan escoger ustedes un oficio o pueden ustedes adquirir el conocimiento necesario para valerse en la vida, para conseguir un empleo o para ustedes que puedan ser productivos para sostener a sus familias. Esa es la misión temporal de ustedes y la misión espiritual de ustedes es aprender las enseñanzas del Salvador para que el testimonio de ustedes no sea movido cuando vengan las batallas de la vida. Como los nefitas recibieron a lo largo de su historia batallas a través de los lamanitas, pues ellos no aprendieron las lecciones espirituales. Así que nuestra misión es aprender las lecciones espirituales por medio de la lectura del libro de Mormón, la lectura de Doctrina y Convenios de la Biblia, pues las cualidades que desarrollaron tanto Amarón como Mormón desde sus tempranas edades era que ellos seguían las enseñanzas de Jesucristo, mientras ellos seguían los preceptos, las ordenanzas, los convenios, los mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, pues se desarrollaron y fueron elegidos
para una misión importante, para un llamamiento importante, como el profeta Mormón. Y pues Morón y también su hijo al final le entregó los registros sagrados del libro de Mormón. Nosotros podemos aprender a ser justos desde jóvenes, que es ser una persona justa y recta. Una persona justa trata de actuar siempre basado en los valores humanos, en los valores de los mandamientos del Señor, y pues una persona justa no miente o es deshonesto o, o no se le olvidan sus compromisos espirituales, sus convenios espirituales, o también sus convenios o sus tratos con sus semejantes. Una persona justa paga un diezmo justo también. Entonces tratemos de desarrollar la justicia divina, seamos justos en nuestros tratos con nuestros semejantes, para que el Señor nos encuentre dignos algún día de su presencia, o cuando ustedes tengan que entrar a la casa del Señor, ustedes sean calificados como jóvenes dignos, como el profeta Mormón. Entonces, Amarón encontró a Mormón, una persona, un niño justo a sus 10 años, a su temprana edad, lo suficientemente responsable para cuidar de los anales sagrados. ¿Ustedes les han dejado cuidar algo sus papás o sus mamás? ¿Les han dicho, a ver, niño o niña, te vamos a encargar una tarea, o te vamos a encargar que vigiles lo que está en la cocina, por ejemplo, o que vigiles cuando llegue el reloj a cierta hora, en alguna manecilla del reloj, y ustedes tienen que estar velando o vigilando ese reloj? Pues ustedes son las personas responsables de lo que se les puede encargar en sus hogares. Así podemos nosotros empezar a desarrollar las cualidades de rectitud y de responsabilidad. Si mi mamá me dice, te voy a encargar que recojas los zapatos o los tenis, o te voy a encargar que laves los trastes, cuando yo regrese quiero los trastes que estén limpios en la cocina, pues nosotros tenemos que fielmente obedecer esa tarea. Si te estoy encargando que hagas tu tarea, o si te estoy encargando que leas algo que te dejé de tarea, pues son cosas que nuestros padres terrenales nos dejan esas tareas. Al igual que Mormón, se le indicó exactamente lo que tenía que hacer y dónde podía él encontrar los registros sagrados, dónde los podía volver a esconder, y que tenía que cuidarlos con su propia vida. Pues así nosotros tenemos que cuidar con nuestra propia vida, nuestra seguridad, nuestra libertad. Tenemos que cuidarnos de las malas amistades a veces, tenemos que cuidarnos de los peligros. Si no comemos bien, si no dormimos bien, si no hacemos ejercicio, pues pueden llegar las plagas, pueden llegar las enfermedades, no vamos a estar preparados, ¿sale? Si ustedes algún día tienen que salir al campo misional y caminar muchos kilómetros en un día, pues tienen que tener ustedes la energía física en sus piernas, en sus pies, para que no se cansen sus pies, no se cansen sus rodillas, no se cansen sus manos. Si ustedes tienen que estar concentrados trabajando todo el día en una computadora, pues tienen que estar cuidando sus ojos de no salir al aire. Por ejemplo, cuando ustedes han leído mucho en una computadora o en un libro, ¿sale? Bueno, esas son algunas de las formas en las cuales nosotros nos podemos convertir en personas más responsables en nuestra vida. Vamos a leer un poco Mormón 2, 1, el 23 y 24. Y sucedió que ese mismo año empezó a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas, y a pesar de mi juventud yo era grande de estatura, por tanto el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor, tener energía, tener valor, al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente. Muchas veces, pues ya cuando estamos en la batalla, ya cuando tenemos los problemas, pues tenemos que resistir con vigor la batalla y las pruebas, como les pasó aquí a los nefitas. Y bueno,
el Señor le dijo aquí más adelante, estamos ahora en Mormón 3, en el versículo 2 les dice, el Señor clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. No quisieron establecer la iglesia nuevamente, después de lo que ocurrió de todas las batallas, no quisieron entrar por la puerta angosta del bautismo y la confirmación. Pues fue en vano lo que les invitó el profeta Mormón. No comprendieron, como vimos en el video. Tuvieron esa oportunidad ellos. Todos tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra actitud, nuestra manera, nuestras formas, nuestros apetitos. Pero pues lo que ellos hicieron fue endurecieron sus corazones. ¿Qué es endurecer sus corazones? Muchas veces nosotros podemos decirle a nuestra mamá o a nuestro papá, ya cállate, ya no quiero escucharte, ya no me digas, o simplemente nos retiramos de la mesa y nos vamos enojados y nos encerramos en nuestra habitación. Esa es una forma de endurecer sus corazones. Cuando a veces el Señor nos habla con amor, la invitación del arrepentimiento no es un tanto una reprensión, un castigo que tenemos que hacer, pero ellos lo vieron de otra manera, endurecieron sus corazones contra el Señor y pues empezaron a cometer muchos pecados, iniquidades y no recordaron las batallas en las que el Señor los había librado y pues se empezó a desaparecer su fe de acuerdo a la dureza de sus corazones. ¿Sale? Pues es muy triste la historia final del libro de Mormón. Y el Espíritu manifiesta estas cosas, por tanto os escribo a todos vosotros. Y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, toda alma que pertenece a la familia humana de Adán, debéis presentaros a ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas, y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testigo aparte de aquel que vieron y oyeron. El otro testigo, pues aquí se refiere a las enseñanzas de los profetas de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues los judíos, como sabemos, ellos se encargaron de crucificar a Jesucristo, al verdadero Dios. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, oh extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. No necesitamos esperar a que venga la segunda venida de Jesucristo o que ellos, bueno, ya había pasado la venida de Jesucristo en las Américas en ese tiempo, ya se habían desvirtuado, sino que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a recibir un juicio parcial para ver si vamos a estar en el paraíso o en la cárcel espiritual, en el mundo de los espíritus. Entonces, pues tenemos que prepararnos en esta vida, porque si no lo hacemos, pues las consecuencias ya nos las advirtieron los profetas, al igual que Mormón advirtió a su pueblo, el pueblo de Nefi, pues nosotros también somos responsables. Mormón fue lo suficientemente responsable y confiable para llevar y preservar los anales nefitas. En la actualidad, nosotros tenemos el libro de Mormón, gracias al profeta Mormón y obviamente todos los demás que escribieron, los que los preservaron, los que los guardaron. ¿Qué podemos nosotros hacer para preservar el libro de Mormón en nuestra vida? Podemos tenerlo allí guardado o podemos nosotros leerlo, aprenderlo y compartirlo. ¿Qué quieren hacer ustedes para que el libro de Mormón sea preservado? Lo más justo es que nosotros lo compartamos, aprendamos de él, aprendamos nosotros cómo arrepentirnos, aprendamos nosotros de la caridad, del amor puro de Cristo. Y bueno, aquí podemos aprender muchas cosas. Aquí tenemos unos ejemplos de niños que se portaron bien y fueron obedientes. El niño Jesús, él aprendió a orar, como le enseñó su mamá, María, ¿ven? El niño Jesús también fue al templo a predicar y enseñar a los sacerdotes del templo, ¿ven?
Entonces, pues desde niño, él empezó con su misión, al igual que ustedes. Cuando él ya fue mayor, él fue bautizado. A los 8 años, los niños en la iglesia se pueden bautizar. Cuando estuvo en su ministerio, él salvó a uno de sus discípulos, a Pedro. Le enseñó que por medio de la fe, él podía vencer incluso hasta los elementos físicos, como el ser hundido y poder poner los pies encima del agua, así como lo hizo Jesucristo en esta imagen, cuando ellos andaban de pescadores en el mar de Galilea. ¿Ven? También Jesucristo, él, por medio de la voluntad de nuestro Padre Celestial, aplicó bendiciones de sanidad y incluso levantó a la hija de Jairo, que ya la daban por muerta. La revivió prácticamente de su enfermedad. Entonces, esas son parte de las misiones que ustedes como niños pueden experimentar a lo largo de sus vidas, como recibir la sanidad, dar una bendición, dar una unción, pedir una bendición. Los que no tienen las hermanas que no tienen un oficio en el sacerdocio pueden recibir las bendiciones del sacerdocio pidiéndola a los misioneros o a las personas que tienen el sacerdocio más cercano en sus hogares. ¿Sale? El Padre Celestial nos da muchas bendiciones. Podemos aprender de las enseñanzas de Mormón, las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da. Vamos a leer Mormón 3, el 3 y el 9. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, no comprendieron que el Señor nos había librado y nos había concedido una oportunidad, y aquí endurecieron sus corazones. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable en mi pueblo, los nefitas que habían logrado empezaron a jactarse de su propia fuerza cuando fueron bendecidos, y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían muerto por sus enemigos. O sea, ellos empezaron a buscar venganza y a buscar destruir a los lamanitas. Entonces, pues ahí ya ellos empezaron a demostrar que pues tenían un gran orgullo en sus corazones y que no le daban gracias a nuestro Padre Celestial porque los había salvado de todas sus guerras, y en sus batallas que ellos habían salido victoriosos, pues ellos le daban la gloria a ellos mismos, al brazo de la carne. Entonces, cuando ustedes tengan un triunfo en sus vidas, siempre tenemos que ser humildes y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar este himno que se llama Doy gracias, oh Padre, que nos habla que tenemos que ser agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Muy bien, tenemos que ser agradecidos no solamente en nuestra niñez, también cuando somos adultos. Tenemos que ser muy agradecidos porque si no,
pues luego viene la tristeza, los remordimientos, la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Como dice aquí el siguiente subcapítulo, la tristeza según Dios conduce al verdadero camino. Dice la escritura de Mormón 2:13, pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre va a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. ¿Sale? Muchas veces, si nosotros actuamos mal, o si por ejemplo nos enojamos y le gritamos a alguna persona porque estamos enojados, a veces nos sentimos bien de gritar, de ofender, o de decir, o de reclamar, pero si no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, pues definitivamente no vamos a experimentar la tristeza según Dios, el arrepentimiento sincero. Entonces, pues solo lo vamos a hacer por gusto y por maldad. Vamos a ofender con maldad a las personas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que defendernos cuando alguien nos trata mal. Tenemos que decir, no permitirlo, decir no a esas personas que no nos respetan, que no tienen un respeto por las cosas que hacen o que dicen, pero también tenemos que tratar nosotros de ser empáticos y de ser pacificadores para que encontremos o ellos puedan encontrar también el arrepentimiento. No siempre se encuentra la felicidad cuando nosotros actuamos mal en nuestra comunicación como seres humanos. Vamos a leer ahora Mormón 2, 8, 10 al 15. Pero aquí la tierra estaba llena de ladrones, como hoy día, ¿ven? Y los lamanitas, no obstante, la gran destrucción que se cernía sobre los de mi pueblo, no se arrepintieron. De modo que hubo sangre y mortandad por toda la faz de la tierra, tanto entre los nefitas como los lamanitas, y por toda la superficie había una revolución completa. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías. Miren, esto que acaba de hablar aquí, en el versículo 10, así vivimos los hermanos que vivimos en México, en algunas partes. Por ejemplo, yo vivo aquí en el Estado de México y pues se vive muy frecuentemente la realidad del Libro de Mormón. No estamos seguros en las calles, no estamos seguros en el transporte público, no estamos seguros en los comercios. Hay muchas personas que practican brujería. Aquí en mi calle ellos me aplicaban brujerías, yo los veía. Y bueno, así se empezó a degradar, tal y como vivimos en algunos países peligrosos como México. Vamos a seguir leyendo. De modo que empezó a haber quejidos, lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre los del pueblo de Nefi. Y sucedió cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo, por tanto, que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo a un pueblo justo. Pero, ¿qué dice aquí? Pues fue en vano este gozo mío, porque su arrepentimiento, porque su aflicción no era para brindarles un arrepentimiento, sino más bien era el pesar de los condenados, es lo que ya habíamos leído. O sea que pues ya nada más ellos se quejaban, pero no se arrepentían. Cuando uno se vuelve quejumbroso de todas las cosas, nos quejamos de las cosas que pasan en la iglesia, que pasan en las noticias, que pasan en las redes sociales, nos volvemos quejumbrosos de la política, del mal gobierno. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para arrepentirnos? O para ser una mejor nación, o ser una mejor iglesia, o hacer las cosas de mejor manera, o comunicarnos con las personas de mejor manera. Simplemente si nos quedamos quejándonos en nuestra aflicción, nuestros problemas, pues no vamos a ser felices. Pues no vamos a poder ver la gracia y las bondades y las bendiciones de Jesús. No vamos a poder llegar a tener corazones quebrantados y espíritus contritos
Y dice aquí, antes bien, culpaban a Dios. Vean ustedes qué palabras tan fuertes en el versículo 14. Le echaban la culpa a nuestro Padre Celestial de las cosas que les estaban pasando. Y aparte, deseaban morirse. No luchaban, no obstante, luchaban con la espada por sus vidas. O sea, nada más luchaban por sus vidas, pero no hacían algo por su prójimo adicional que quejarse y pues culpar a Dios. Pues volvió la aflicción nuevamente y bueno, pueden ustedes leer este versículo. Habla cosas muy feas que pasaron en el pueblo de Nefi. Nosotros podemos compartir cómo la tristeza a veces, según Dios, nos puede ayudar para que cuando estemos nosotros en pecado, en aflicción, cuando hicimos algo, alguna travesura y no le hemos confesado a nuestros papás o no hemos confesado a nuestros líderes que hemos cometido un pecado grave, podemos nosotros vivir esa tristeza de que no somos dignos de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Tenemos que arrodillarnos y pedir perdón a Dios primeramente. Si ofendimos a alguna persona, tenemos que tratar de tener pues esa conciliación y ese respeto de pedirle una disculpa a esa persona por lo mal que nos hemos portado. Puede ser también con papá o con mamá, nos podemos disculpar si los hemos ofendido o si no hemos cumplido nuestras responsabilidades. Entonces tenemos que reconocer esa tristeza según Dios, el pesar del mundo. Vamos a leer ahora Mormón 2:12. Bueno, pues esto ya lo habíamos leído. Ahora, Mormón dice aquí, puedo sentir el amor de nuestro Padre Celestial por todos los demás. También ya lo habíamos leído. Entonces, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí, Él les habló. Y todo el día se había derramado mi alma en oración. ¿Sale? Cuando nosotros tengamos amor por nuestra familia, amor por las personas con las que convivimos, podemos hacer una oración por ellos. Entonces, aunque sean de dureza en sus corazones, nuestra responsabilidad es demostrar mayor amor por ellos, ofreciendo una oración para que estas personas puedan cambiar. Vamos a leer Mormones 7:48. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios. Miren, aquí viene una enseñanza doctrinal muy importante que a lo largo de mi vida siempre la recuerdo en el libro de Mormón. Nosotros decimos, no, pues todos somos hijos de Dios, pero realmente para ser calificados como reyes, príncipes, sacerdotes y sacerdotisas del Altísimo, para poder llegar a ser hijos de Jesucristo, verdaderos discípulos, hijos de Jesucristo, para que lleguemos a ser hijos de Dios, pues tenemos que ser calificados para esto, y es de lo que habla este versículo en especial. Pues pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones para que seáis llenos de este amor que Él los ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Tenemos que ser purificados. El primer paso, como ya vimos, es el bautismo. Tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial con todos nuestros corazones, que le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial con toda la energía de nuestros corazones, que estemos siempre llenos de amor. Si no tenemos amor, no podemos ser calificados como hijos de Dios, como hijos de Jesucristo. No vamos a poder tener la armonía con el Espíritu, no vamos a poder ser purificados y estar puros. Realmente los puros de corazón, como enseña la Biblia, algún día verán a Dios. Testifico que gracias al amor de Cristo, nosotros estamos recibiendo estas enseñanzas del libro de Mormón y de Ven, sígueme en nuestras vidas. Si las atesoramos, si las estudiamos y las hacemos parte de nuestro testimonio a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento, desde niños, jóvenes,
adolescentes y adultos, vamos a tener un gran gozo, vamos a poder desarrollar nuestra vida, conducirnos a la manera del Señor, vamos a poder amar a nuestra familia, vamos a poder amar a nuestros padres, que es un mandamiento, amarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces, las promesas del Señor, como el tener una larga vida, se pueden lograr si tenemos fe, si tenemos ese amor, si tenemos esa convicción y si tenemos el Espíritu Santo siempre recordándonos las cosas importantes que tenemos que hacer. Me despido de ustedes, niños, les comparto esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para todos ustedes con la canción de Amad a otros. Cuídense mucho, niños. Nos vemos en la próxima clase. Se despide el hermano Gustavo de México. Adiós.